Bienvenidos al apartado 5.3, explotación de la información. En el apartado 5.3.1 nos enfocaremos en el análisis, interpretación y explicación de la información generada por el sistema de indicadores. El análisis y la interpretación tienen un alcance específico en cuanto se trata de ellos ante todo el estudio de los datos obtenidos mediante la observación y calificación. Buscar hacer explícitas sus propiedades, notas y rasgos de todo tipo que con relación a las variables estudiadas se derivan, como puede ser en tablas, en gráficas, en las que se condensa su clasificación. En la interpretación se trata de determinar la significación y alcance tanto sociológicos, económicos, educativos de esas propiedades y rasgos. La explicación tiene un sentido más general y en ella se pretende contextualizar la información obtenida. Es decir, que resulta importante el que se dice, cómo se dice y que tenga un análisis previo, una adecuada interpretación y sobre todo la explicación esté enfocada al grupo para el cual se está promoviendo esta información. Una problemática común que se identifica es a la hora de extraer conclusiones acerca de los indicadores, ya que en algunas ocasiones estos tienden a convertirse en metas en sí y dejan de funcionar como índices de procesos subyacentes que se trata de transformar. Es decir, no es una problemática poco común, más bien es recurrente. Una vez que establecemos indicadores, los queremos siempre observar como la meta a la que hay que llegar y es donde se descontextualiza el indicador. Entonces, como consecuencia, las instituciones se empeñan en crear programas que respondan en atender o aumentar los índices promovidos desde los organismos encargados ya sea de definir las políticas o por las autoridades de las instituciones. Este punto hay que recalcarlo. Es decir, el sistema de indicadores tendrá que responder a acciones específicas para la cual fue diseñado. Si en el camino esas metas están alineadas a la política educativa, quiere decir que la planeación que se ha realizado es adecuada y no supeditar el sistema de indicadores a temas o consideraciones que pueden estar acotadas en un espacio de tiempo o en una determinada política, sino habrá que ver más allá de una forma más general, más consistente. Existen en los sistemas de indicadores un dilema recurrente respecto a la extensión o su simplicidad. Lo vimos en temas anteriores, es decir, qué tan grande queremos que sea nuestro sistema, qué tan complejo puede ser, o viéndolo en forma inversa, qué tan reducido, qué tan simple queremos que sea. En general, para las instituciones educativas se consideran habitualmente sistemas amplios, y esto tiende a la necesidad de responder a necesidades de información de instancias externas, es decir, mucha de la información que se genera en este tipo de sistemas obedece principalmente a requerimientos sí propios de la institución, pero también a las expectativas y necesidades de información de entes externos, como pueden ser las autoridades educativas, ya sea tanto estatales como nacionales. A continuación abordaremos el uso de la información. Una propuesta para el uso y aprovechamiento del sistema de indicadores es que a partir de las diversas dimensiones que se han considerado y que integran el sistema, se puedan establecer comités que se encarguen del análisis, la interpretación y la explicación. Estos comités también tendrán la función de difundir la información a los diversos grupos de interés en la UPS, lo que permitirá una adecuada comunicación. Es decir, estos grupos tendrán que identificar quiénes están requiriendo información para que de esta manera puedan hacerla llegar a través del canal y los mecanismos más adecuados que tenga a disposición la institución. En este sentido, se deberá de considerar al estudiantado, padres o tutores, personal académico, administrativo, directivo, así como las autoridades educativas y gubernamentales, grupos de especialistas, medios de comunicación, por mencionar a otros. Es decir, cada grupo de enfoque deberá de tener la información alineada a sus necesidades, al contexto y sobre todo que pueda ser interpretada
de una manera correcta por el usuario final. A continuación, presentamos este ejemplo. Este ejemplo presenta información de la prueba enlace aplicada en educación básica. El título de la tabla que presenta la Secretaría de Educación Pública es Cobertura Histórica Nacional, Escuelas y Alumnos. Como podemos revisar, se presentan 3 columnas en este apartado. Se presenta información desde 2006 a 2013. Tanto de escuelas como de alumnos. Al menos en la columna de alumnos podemos ver que tiene un crecimiento paulatino en 2006 respecto a 2007, pero en 2008 se presenta algo que podría llamar de primera instancia la atención, ¿no? Es decir, hay un menor número de alumnos a los que se les aplica. Para el año 2009 tiene un crecimiento respecto al anterior, así también para el año 2010, 2011 y este suceso que veíamos en 2007 también se repite para el año 2012. Finalmente, en el año 2014 encontramos una mayor matrícula. Entonces, si observamos y alineamos la información que se presentaba respecto a los alumnos en las escuelas, también nos llamaría la atención. ¿Por qué? En 2009 se aplica esta prueba en un menor número de escuelas respecto a los años 2008 y 2007. Situación que vuelve a suceder en el año 2012. Es menor el número de escuelas que participan en esta prueba respecto a años como 2011, 2010, 2009, 2008 e inclusive 2007. Aquí es donde es importante cómo se debe de presentar la información, a quién va dirigida y sobre todo explicar con la profundidad necesaria este tipo de información. Si nosotros analizamos esta tabla nos podrá generar muchas dudas, ¿no? En teoría, al menos esperaríamos que un mayor número de escuelas año con año sean evaluadas. Y por tanto, si la pirámide poblacional en general del país lo permite y se revisa, también la matrícula tendría que ser mayor en cada ocasión. En este contexto, podríamos utilizar el ejemplo del año 2008. En el año de 2008 hay un mayor número de escuelas respecto a 2007. No obstante, el número de alumnos a los que se les aplica esta prueba es menor. Habrá que encontrar los elementos que permitan identificar por qué se presentan este tipo de situaciones. Esperamos que este ejemplo sea de utilidad para que se pueda entender el contexto de cómo se debe de realizar el análisis, interpretación y explicación de la información que se obtiene de los sistemas de indicadores. Información que, empleando los medios de comunicación y los puestos al alcance de las tecnologías de la información y la comunicación, cada vez tenemos más información disponible, más elementos para analizar esta información, pero lo mismo repercute en que se requiere un mayor compromiso para la presentación de la información. Muchas gracias por su atención. Saludos cordiales.